Hola chicos, ¿qué tal? En este vídeo vamos a aprender a analizar el sujeto de una oración. La definición tradicional del sujeto de la oración es el grupo nominal cuyo núcleo concuerda con el verbo en persona y número. Entonces, para poder descubrirlo, es algo tan fácil como localizar el verbo, cambiar el número del verbo, es decir, si el verbo está en singular, pasarlo a plural o viceversa, y identificar cuál es el grupo nominal cuyo núcleo cambie también de número como consecuencia del paso anterior, y ese grupo nominal va a ser el sujeto. Por ejemplo, lo tenemos aquí. Me gusta la chocolatina. Si yo cambio el verbo gustar a plural y digo me gustan, tendría que cambiar el grupo nominal la chocolatina por el plural las chocolatinas. Bueno, pues ese es el sujeto de la oración. Vamos a ver algunos ejemplos para que veáis que esto es absolutamente muy sencillo. Mirad, aquí tenemos el ejemplo, también con el verbo gustar. Me gustan las migas. Si yo cambio el verbo del núcleo del predicado, lo cambio de plural a singular, ¿cuál sería el grupo que cambiaría, el núcleo del grupo nominal que cambiaría en la oración? Evidentemente, las migas, que pasaría a ser la miga, por lo tanto, el sujeto de esta oración es las migas. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tenemos, el niño jugaba muy feliz con sus amigos. Si yo cambiara jugaba por jugaban, en esta oración el grupo nominal que cambiaría sería de el niño a los niños. Por lo tanto, el niño es el sujeto de la oración. Hay ocasiones en las que el sujeto no aparece de forma explícita, como por ejemplo en esta, llamó tarde a su hermano. Ahí no aparece ningún grupo nominal que cambie si cambio el número del verbo, si lo cambiara de llamó a llamaron. Pero sí que podemos recuperar, inferir que existe un sujeto, él, que si yo dijera, en vez de llamó, llamaron, tendría que ser ellos. Entonces, cuando no aparece de forma explícita al sujeto, lo llamamos sujeto elíptico o sujeto omitido. Vamos a repasar ahora cuáles son los tipos de oraciones simples según el sujeto. En primer lugar, tenemos las oraciones personales. Las oraciones personales son aquellas que llevan sujeto, sea como sea. Sujeto explícito, es decir, que hay un grupo nominal en la oración que vemos claramente que es el sujeto, o elíptico, es decir, las que hemos dicho, estas últimas en las que no aparecía de forma evidente, ¿no? Pero que siempre se puede suponer un él o ellos a la hora de cuadrarlo con el predicado. En primer lugar, tenemos las oraciones activas. Las oraciones activas presentan el verbo en voz activa y el sujeto es el agente que realiza la acción expresada por el verbo. Eso desde el punto de vista semántico, ¿no? O sea, tenemos aquí, el niño comía caramelos. Está claro que el sujeto de la oración es el niño y es también el agente de la acción que expresa el verbo, ¿de acuerdo? Es el que realiza la acción de comer. A continuación pasamos a las oraciones pasivas perifrásticas. Estas oraciones son las que presentan el verbo en voz pasiva y el sujeto
es algo así como el paciente de la acción expresada por el verbo, es decir, el que recibe la acción expresada por el verbo, no es el que la realiza, no es el agente. Aquí tenemos el ejemplo, como veis, el jugador fue sancionado por el árbitro. Pues fue sancionado es el núcleo del predicado, que está en voz pasiva, como podéis ver, y el sujeto de la oración es el jugador, porque si yo cambiara el verbo de número, dijera fueron sancionados, cambiaría el grupo nominal, el jugador, a los jugadores. Luego tenemos las pasivas reflejas. Las pasivas reflejas presentan el verbo en voz activa, pero el sujeto es pasivo, es decir, no es el agente que realiza la acción del verbo. Y además aparecen siempre con la partícula se. Entonces, ahí en se venden casas, como veis, casas es el sujeto, porque si cambiáramos el verbo de número y dijéramos en vez de se venden, se vende, pasaría a ser, en vez de casas, casa. O sea, está claro que el sujeto de la oración es el grupo nominal casas, pero, como digo, el verbo está en voz activa, sin embargo el sujeto no es agente, no realiza la acción del verbo, ¿verdad? Porque quien venda la casa será el dueño de la casa, no la casa misma, ¿verdad? Y aparece con el verbo con un se. Bueno, pues eso es la oración pasiva refleja. Otro ejemplo, desde aquí se ve el horizonte. Pues ahí lo tenéis. El horizonte es sujeto, porque si yo cambiara el verbo se ven, tendríamos que decir los horizontes, pero evidentemente no es el agente del verbo. Quien ve el horizonte es otra persona, ¿no? Y lo mismo, el verbo en voz activa acompañado del se más un sujeto que en realidad es pasivo, pues eso es la oración pasiva refleja. A continuación vamos a ver las oraciones impersonales. Las oraciones impersonales no llevan sujeto. No es que el sujeto sea elíptico, es decir, que no aparezca, que no se vea, pero que se pueda inferir, que se pueda recuperar, que se pueda suponer un sujeto que está oculto, sino que realmente no tienen ningún tipo de sujeto. En primer lugar, vamos a ver las impersonales no reflejas. Las impersonales no reflejas se pueden aparecer de distintas maneras. Una de las formas más habituales es que aparezcan con los verbos que indican fenómenos meteorológicos. Por ejemplo, hoy ha nevado mucho, pues ahí tenemos que no hay ningún sujeto, ¿verdad? Otra cosa es que de forma poética, o de manera literaria, pudiéramos decir hoy el cielo ha nevado o algo así. Ahí sí que podríamos, en un uso más poético, sí que podríamos decir que hay un sujeto, pero de forma normal, cuando la oración aparece así, no se puede inferir ni se puede suponer que haya ningún sujeto elíptico. Entonces, con los verbos que indican fenómenos meteorológicos, estas oraciones son impersonales, ¿de acuerdo? Impersonales no reflejas. También son impersonales no reflejas las que aparecen con los verbos ser, estar o hacer indicando tiempo cronológico o meteorológico. Por ejemplo, es bastante tarde. Ahí estamos usando el verbo ser, pero con ese uso de indicación de tiempo, ¿verdad? Bueno, pues esa oración también es impersonal no refleja. Otro ejemplo, en este caso utilizando el verbo hacer como indicación de tiempo meteorológico. Hace mucho calor. Lo mismo, ahí no hay ningún sujeto. Y otro ejemplo más, el último, con el verbo estar, indicando también tiempo meteorológico. Está nublado. Pues lo mismo, ahí no podemos decir que haya un el sujeto elíptico,
sino simplemente está nublado, ¿vale? Pues no hay ningún sujeto, oración impersonal. También hay un uso masivo en español de oraciones impersonales cuyo núcleo es el verbo haber en tercera persona, siempre con un complemento directo. Entonces, fijaos, por ejemplo, hay servilletas encima de la mesa. Hay gente que se despista y analiza a veces el complemento directo, servilletas, como si fuera un sujeto. Fijaos que no puede serlo, porque servilleta es plural y en cambio el verbo está en singular. Y se puede sustituir por las, ¿verdad? Que esa es la prueba principal para sacar el complemento directo, como habéis visto de otros vídeos. Por lo tanto, está claro que es el verbo haber en forma impersonal, formando la oración impersonal. Un error que aparece muchas veces en lengua oral, en el nivel más vulgar del idioma, a veces yo me lo he encontrado incluso escrito, es intentar concordar el complemento directo de estas oraciones impersonales con el verbo haber, porque hay personas que creen que es el sujeto, y entonces hay veces que uno se encuentra, habían mucha gente, ¿no? Ese error, habían muchos, ¿no? Un error muy grave porque, insisto, el verbo haber en tercera persona, expresado así, de esta forma, lleva complemento directo y no lleva sujeto. Entonces, hay mucha gente en ese centro comercial, la hay, por lo tanto, mucha gente no es el sujeto, es el complemento directo. Pasamos a continuación a ver las impersonales reflejas. Las impersonales reflejas son las que llevan el morfema se más un verbo en tercera persona del singular, pero de forma impersonal, o sea, no va a aparecer ningún sujeto. Fijaos, en la reunión se habló sobre la fecha del examen, de ahí no podemos inferir para esa oración ningún sujeto. ¿De acuerdo? Sí que podemos imaginar cuál es el agente, pues las personas que asistieron a la reunión, pero el verbo, como veis, va en singular. No podríamos decir en la reunión él se habló sobre la fecha del examen, ¿comprendéis? Con lo cual, está claro que la oración es impersonal. Bueno, pues cuando aparezca así, un se más un verbo en tercera persona del singular, del cual no se recupera ningún sujeto, esta es la oración impersonal refleja. Otro ejemplo típico, ahí se come bien. Pues lo mismo, no se puede sacar ningún sujeto, por lo tanto, y aparece con el verbo se, por lo tanto, con el verbo y en tercera persona, perdón, y la partícula se, por lo tanto, esta oración es impersonal refleja. Otro ejemplo típico, incluso con el verbo estar. Fijaos, qué bien se está aquí. Ahí lo mismo, no podemos inferir ningún sujeto y cumple con todas con las premisas que hemos dicho, por lo tanto, oración impersonal refleja. A medio camino entre la voz activa y la voz pasiva, tenemos en español lo que se denomina oraciones medias u oraciones de voz media. Son oraciones en voz activa, ojo, porque en realidad la voz media en español no es un morfema verbal. En español solamente hay voz pasiva y voz activa. Entonces son oraciones que están en voz activa, son intransitivas, es decir, no llevan complemento directo, siempre se conjugan con un verbo pronominal e indican un cambio de estado en el sujeto sin que éste sea agente. Esto es clave para entenderlo. Mirad,
La puerta se cerró inesperadamente. Está claro que el sujeto es la puerta, porque si pusiéramos el verbo en plural, serían las puertas, ¿de acuerdo? Pero fijaos que implica un cambio de estado, de estar abierta a estar cerrada. Y en ese cambio de estado no ha participado activamente como agente el sujeto de la oración. ¿Comprendéis? Bueno, pues eso es la voz media. Fijaos bien siempre en que os deis cuenta de que hay un cambio de estado en el sujeto sin que éste participe de ese cambio de estado y que el verbo sea pronominal. Fijaos en este ejemplo. Yo me puse enfermo. Está claro que el sujeto es yo, el verbo está en primera persona y el pronombre es de primera persona, y se conjuga de forma pronominal, ponerse, ¿lo veis? E implica un cambio de estado, de estar sano a estar enfermo. Pero en ese cambio de estado, en principio, yo no he participado, ¿vale? Bueno, pues esa es la voz media. Vamos a ver otro ejemplo más. Aquí lo tenéis. El ordenador se rompió anoche. Lo mismo, el ordenador es el sujeto, aparece un cambio de estado, de estar a no estar roto, y con el se y en oración intransitiva. Cumple todas las premisas, por lo tanto, eso es la voz media. Fijaos, hay oraciones medias sin verbos pronominales, pero estas solamente son oraciones medias en su significado. Sintácticamente son oraciones activas. El agua hierve muy fácilmente, está claro que la oración es activa, el verbo está en voz activa y bien, desde el punto de vista semántico, claro, el agua no es agente de la oración, pero no aparece el se. Entonces, bueno, pues estas oraciones no decimos que sean oraciones de voz media, sino que son oraciones activas, pero medias en su significado. Otro ejemplo, significado de voz media, cambio de estado, como en el agua hierve, el árbol, en la que no es evidentemente un agente activo el propio sujeto, pero, insisto, no aparece el se, por lo tanto, la oración es voz activa y solamente es voz media en su significado. Esta del árbol ha crecido mucho. Muy bien, pues espero que el vídeo os haya aclarado todas las dudas en cuanto al análisis del sujeto de las oraciones. Os dejo aquí enlaces a otros vídeos de este mismo canal. Si tenéis cualquier duda me la podéis dejar en los comentarios y nos vemos en el siguiente.